Bueno, buenas tardes. Espera, no escucho nada igual. Esto así. Buenas noches. Buenas noches. Hay una por ahí, se fue, hay otra. Muy bien. Ahí ya vemos varios, ya vemos algunos. Hola. Hola. ¿Alguien me puede decir hola para ver si recibo sonido? Hola. 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 Buenas tardes. Ahí está, recibo perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, esperamos un minuto que sean las 8. Así hablamos un ratito de algo. Bueno. Bien. Bueno, son las 8, 8:01 arranco. 8:01 arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, siendo las 8:01, les cuento entonces. Empezamos con lo que queríamos conversar, que era esto de la química. Y acá, entonces, lo último que habíamos conversado en nuestra charla que hacíamos acá era que los átomos se podían enlazar y que habían distintos tipos de enlace, como los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, los enlaces de hidrógeno. En este sentido habíamos quedado, que ya eso igual lo explicamos en la charla del viernes, que los enlaces de hidrógeno unen lados positivos y negativos, o sea, lados de iguales características, de distinta característica iónica, es decir, de distinta carga. Entonces, estos enlaces de hidrógeno unen zonas de moléculas que tienen distinta carga, ¿no es cierto? Tienen tendencia a unir partes de moléculas que pueden ser más grandes e incluso más pequeñas, pero ya son moléculas en términos generales que tienen una carga determinada. En ese sentido, las moléculas pueden tener carga o no tenerla. Es decir, que hay moléculas que tienen carga y hay moléculas que no la tienen. Es decir, la resultante de toda su composición hace que tengan carga o no, e incluso a veces tienen carga, una molécula puede tener carga en un segmento de esa molécula y en otro no. O sea que
O sea que una molécula puede tener, puede tener polaridad en una parte y puede no tener polaridad en otra. ¿De acuerdo? Un ejemplo bien claro ya lo vimos. Nosotros vimos moléculas que en una parte tienen carga y en otra no. ¿Se acuerdan qué moléculas vimos que tienen carga en una parte y en otra no? Estoy escribiendo a la par que espero una respuesta, a ver si alguno la da. ¿Puede ser la del agua, que de un lado es Bueno, positiva y el otro es el agua negativa? tiene carga, nosotros no lo vimos como elemento con carga o no, el agua tiene, en realidad la posibilidad de, el agua, la composición del agua es así, ¿no es cierto? Pero la composición del agua hace que permanentemente en el agua, esto lo cuento, pero no era lo que me interesaba, ahora vemos. Ah, perdón, por ahí lo oí en otra materia, que los Bueno, enlaces de hidrógeno forman el está bien. 105 grados. Está bien. El agua es esto, y habitualmente el agua es así, pero dentro de un vaso de agua, pongámosle, esta es la molécula de agua, pero dentro de un vaso del agua pasa permanentemente esto, así, 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 así. Es decir, el agua constantemente se desarma y se arma nuevamente. Pero Ahí hay igualmente, un oxidrilo. claro, se divide en oxidrilo y protón permanentemente y se vuelve a reconstituir permanentemente. Y lo que se obtiene es un compuesto bastante estable de este tipo de moléculas. Pero yo hablaba de otras moléculas que vimos nosotros y que por ahí se podían haber acordado, como esta. ¿Quién es este? Zoide. Espermatozoide. No, el espermatozoide tiene una sola cola y además Lípidos. Los lípidos. ¿Fosfolípido? los Fosfolípidos. fosfolípidos. Porque Fosfolípidos. vamos con esto, el espermatozoide tiene una sola cola, pero además yo dije molécula, el espermatozoide es una célula. Y no es que tiene una porción polar o no, el espermatozoide es una célula completa. En cambio, yo estoy hablando de moléculas y hablo de este que es el fosfolípido, que tiene una cabeza polar con carga y dos colitas que son apolares, que no tienen carga, ¿está bien? O no polares. Esto es una molécula que tiene una porción, esto venía a cuento de que decía, hay moléculas inclusive, decía, que tienen carga en una parte y en otra no. Bueno, nosotros ya vimos moléculas que tienen carga en una parte y otra no. Esto es una molécula, que es un fosfolípido, que en una parte tiene carga y en otra no tiene carga. O sea que no solo hay moléculas que tienen carga, sino que hay moléculas que tienen carga sectorizada. Y esto es una molécula hecha por otras moléculas más pequeñas, ¿no es cierto? Por tres o cuatro más pequeñas en realidad. ¿No es cierto? Que son los ácidos grasos, el glicerol, el fosfato y un compuesto nitrogenado. En realidad hay 4 y en realidad son 5 porque son dos ácidos grasos. Pero esas moléculas, esa molécula en general, en conjuntos, es una molécula. Fosfolípido es una molécula. Y tiene segmentos que tienen, o porciones que tienen carga y porciones que no la tienen. Las proteínas, por ejemplo, también tienen carga. Las proteínas, en términos generales, todas las proteínas en términos generales, la sumatoria de su carga es una carga negativa. O sea que las proteínas tienen carga negativa, en general. ¿No? Y dentro de esa carga negativa, la proteína, hay sectores que tienen más carga negativa que otros. Y hay sectores de la proteína que pueden tener carga positiva. Dentro de la proteína puede haber sectorcitos que tienen carga positiva y carga negativa y se atraen para formar una estructura terciaria. Pero en el término general, en lo más grande, lo que predomina es la carga negativa. O sea que las proteínas tienen en conjunto, en el conjunto proteína, todas las proteínas tienen carga negativa, pero adentro de la molécula hay partes que tienen carga negativa y carga positiva que se atraen para formar la molécula proteica que nosotros vemos. Entonces, nada, las cargas no son siempre algo estático o algo que, nada, la carga es simplemente una forma de comportamiento y hay regiones de una molécula que pueden tener un comportamiento y otras otro. Pero en conjunto, de nuevo, digo que las moléculas, por ejemplo, una proteína de carga negativa, y las proteínas que están en los vasos sanguíneos, por ejemplo, ahí está, el vaso sanguíneo tiene una piel que es el endotelio del vaso sanguíneo. Eso lo vamos a seguir nombrando toda la vida, así que eso lo tienen que saber. Endotelio es
El endotelio es el epitelio del vaso sanguíneo, es decir, son las células que recubren el vaso sanguíneo. Entonces yo acá hago así y dibujo un endotelio, o un pedacito de endotelio voy a dibujar. No sé si se entiende lo que estoy representando, pero espero que sí. ¿Qué representé acá? Acá representé un pedazo endotelio, es decir, esto es como la pared de un vaso sanguíneo, la pared interna. Si estoy parado acá en el medio, estoy parado en un vaso sanguíneo. Por ejemplo, esta bola que voy a poner acá está dentro del vaso sanguíneo. Tengo una bola en un vaso sanguíneo. ¿Está bien? Es una bola que, como vemos, es más chiquita que una célula. ¿Está bien? Pero sigue siendo una bola grande. Sin embargo, voy a poner otras bolas más pequeñas. Esa bola grande, por ejemplo, le voy a llamar glóbulo rojo. Pero voy a poner otras bolas más pequeñas de color verde. Y esas bolas más pequeñas le voy a llamar proteínas. Y como están adentro de la sangre, puede ser cualquier proteína de la sangre. ¿Cuál es la proteína más abundante en la sangre? La hemoglobina. Bueno, la hemoglobina, bien, está bien, es la hemoglobina, pero la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, está bien. La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Hay algo de hemoglobina suelta, pero la mayoría está dentro del glóbulo rojo. Y en el torrente, en el plasma, ¿cuál es la proteína más abundante? Globulina. La palabra globulina significa proteína. O sea que no me dijo nada, me dijo globulina. Es una proteína con forma redonda, esférica, o sea, una proteína globular. En realidad es una globulina, la proteína más abundante es empieza con al y termina con búmina. Albúmina. Bien, muy bien, la albúmina, bien, la albúmina. Bueno, la albúmina es una proteína que podía ser podía ser cada bolita, podía ser una proteína diferente, podía ser el factor, no sé, el fibrinógeno, otra podía ser la protrombina, cada bolita podía ser una proteína distinta, pero vamos a hacer de cuenta que es una sola y que solo hay albúmina. Bueno, esta proteína tiene carga negativa y la célula, toda la membrana celular, en términos general, también expone carga negativa, pero si la membrana celular se pierde por algún lado, si se pierde, perdón, una célula por algún motivo, vamos a poner así, espérenme, ¿qué dibujé acá? Ahora dibujé un sector donde he perdido el endotelio. Bien, ahí tengo un sector donde se perdió el endotelio. ¿Se perdió qué? Las células que forman el tapiz el tapizado del vaso sanguíneo. Entonces yo tengo el vaso sanguíneo con todo su tapizado, excepto acá, que perdió el tapizado su espacio. Bueno, ese espacio que está ahí tiene este espacio, ¿está bien? Que es el subendotelio, porque está justo abajo del endotelio, subendotelio. Ese espacio no tiene carga negativa, tiene carga positiva. Entonces, ¿qué hacen las proteínas de la sangre cuando se rompe el endotelio? Las proteínas de la sangre tienden a pegarse al subendotelio.
¿Por qué? Porque tienen carga positiva, a diferencia de la molécula que va circulando, la moleculita verde va circulando, y como tiene carga negativa, se une al su endotelio que tiene carga positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las proteínas tienen carga negativa en todos lados, las que van en la sangre, las que tenemos en todos lados. Y como esta proteína tiene, estas proteínas que van circulando tienen carga negativa en el total, tienen carga negativa, entonces tienden a pegarse a lo que tiene carga positiva, es decir, que se tienden a pegar a lo que está abajo del endotelio. Pero como está el endotelio no pueden pegarse, pero donde falta el endotelio se tienden a pegar. Pero todo esto venía a cuento de cómo la carga entonces puede tener importancia a la hora de movilizar y generar nuevos enlaces, ¿no es cierto? Movilizar cosas, las cargas movilizan. Bueno, los enlaces de hidrógeno entonces se forman cuando hay dos estructuras moleculares, es decir, de una molécula, un poquito de una molécula, dos zonas de una molécula, o de distintas moléculas, zonas que tienen atracción por la diferencia de carga. Eso entonces pueden formar enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno suelen ser enlaces débiles, suelen darse en la propia molécula o entre dos moléculas adyacentes, ¿está bien? E incluso, como decíamos recién, pueden darse más allá de dos moléculas adyacentes. Pero entonces un enlace de hidrógeno son átomos o zonas de moléculas o moléculas, bueno, la zona puede ser toda el exterior de la molécula inclusive, pero son zonas de la molécula expuesta, ¿está bien? Y que suelen combinarse con los átomos de hidrógeno de otra molécula o de otra zona de la misma molécula, ¿está bien? En un medio determinado. Bueno, enlaces de hidrógeno. Lo que tienen los enlaces de hidrógeno es que son los más débiles de los tres tipos de enlaces que vemos acá. Son muy débiles, se producen y se rompen constantemente. Bueno, cuestión que entonces tengo tres tipos básicos de formas de unión, ¿no es cierto?, de átomos y moléculas. Es así como se pegotean los átomos para formar moléculas y como las moléculas también se pueden mantener unidos entre sí, por medio de estas fuerzas o formas de unión. Es decir, que las formas de unión son importantes a la hora de hablar de moléculas, porque lógicamente las moléculas no son átomos que están uno al lado del otro y están pegados con plasticolas, sino que están unidos por alguna cosa. Si no están unidos, son átomos sueltos. Entonces yo puedo tener un átomo disuelto no sé, un elemento disuelto en el agua, y ahí está el átomo del elemento disuelto en agua, o como fuera, pero no tiene... puede no tener interacción con nada y está ahí, ¿está bien? Pero para que digamos que hay una estructura formada como un compuesto, ese compuesto tiene que estar formado por átomos y los átomos tienen que tener algún tipo de relación que los esté uniendo. Bueno, esa relación que los une se llama enlace, y el enlace puede ser de estas maneras. Hay otros enlaces, nosotros estos son los que nos interesan. Hay algunos otros enlaces débiles que también hay, como decíamos el otro día, los puentes disulfuro, la fuerza de Van der Waals, hay otras uniones. Nosotros, nada, con esto nos alcanza. Pero ¿para qué mostré esto? Para entender cómo se unen los átomos. No es que están pegados con boligoma. Los átomos están unidos de alguna forma, de modo tal que constituyen compuestos con cierta estabilidad. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tengo los enlaces y se forman los compuestos. De acuerdo, entonces los compuestos, esto lo vamos a ver en la clase, no hay problema. Los compuestos forman entonces, los átomos constituyen compuestos. Y entonces ahí, esto lo vimos, los compuestos que hay pueden ser, la mayoría, los compuestos de nuestro organismo son, decimos, orgánicos, pero por supuesto que tenemos compuestos inorgánicos, porque ahí ven el agua, tenemos dióxido, tenemos amoníaco, amonio, no sé, tenemos distintos compuestos de tipo inorgánico. Y después tenemos los compuestos orgánicos, dentro de los cuales teníamos los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Hay algunos ácidos orgánicos y sustancias nitrogenadas, pero igualmente estos ácidos orgánicos y sustancias nitrogenadas se encuentran en poca medida, pero incluso pueden estar formando parte de las otras moléculas, de los glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. Pero ahí tenemos entonces los compuestos básicos orgánicos que tiene nuestro organismo. Pero lo que me interesaba de toda la charla era esto.
Entonces ahora, una vez que sé que los átomos se reúnen para formar compuestos o que se reúnen para formar moléculas, voy a lo que es la función. ¿Qué es una función? Una función hace referencia a un grupo de átomos o agrupaciones de átomos que siempre son, o que siempre presentan algunas características similares, y que esos átomos tienen que ser del mismo tipo y que se reúnen de una manera especial, de modo tal que al reunirse adquieren propiedades específicas. Es decir, que son grupos de átomos con propiedades específicas. ¿Está bien? O sea que son grupos de átomos con propiedades específicas. Esta función ya la vimos montones de veces. Esta ya la vimos montones de veces. ¿Y cómo se llama esta función? ¿Cómo se llama esta función? Ácido. Ácido. Esto es una función ácido, ¿está bien? O grupo ácido, grupo funcional ácido, como quieran llamarle, donde tengo un carbono terminal, que tiene una unión a un oxidrilo, que es como se llama esto, no está unido a un oxígeno. O sea, está unido a un oxígeno que está unido a un átomo de hidrógeno, pero en realidad decimos está unido a un oxidrilo. ¿Está bien? Y está unido a oxígeno. Esto así se llama función ácido. Cada vez que yo vea esto, el compuesto que tenga esto, cada vez que lo vea el compuesto que tenga esto, voy a decir que ese compuesto es un ácido. Un ácido orgánico, pero un ácido al fin, es un ácido. Es decir, siempre que vea eso es un ácido. ¿Qué representa la R? La R representa cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa a lo que esté enlazado este carbono. Puede ser otro carbono, puede ser otro carbono enlazado a otro carbono, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran, hidrógeno, lo que ustedes quieran poner, pero ahí, esto se llama resto, ¿está bien? Y ese resto no importa, pero lo que sí importa es esto. Cada vez que vea esto, voy a ver entonces una sustancia ácida. Los ácidos, gracias a esto, los ácidos tienen una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Solubilidad en agua. ¿Está bien? O sea, la presencia de esto da solubilidad en agua. Como ven, cada vez que aparecen grupos o cosas, tienen funciones, tienen características especiales. Es decir, en la naturaleza va haciendo eso. Es como si yo veo, por ejemplo, vamos a poner alguna cosa que vea y que tenga siempre la misma función. Bueno, podría decirlo con cualquier cosa, no sé, cada vez que vea, ahí está. Si yo veo un vehículo, un automóvil, por ejemplo, veo un automóvil y veo asientos en el automóvil, siempre que hay asientos en un automóvil son para sentarse. Bueno, ustedes van a decir, puede ser que un tipo está transportando un asiento a otro lado. Podría ser, ¿no es cierto? Podría estar transportando un asiento a otro lado. Está bien, eso podría pasar. En la naturaleza esas cosas por ahí no pasan, pero siempre que ven un asiento en un automóvil sirve para sentarse. Y a su vez los asientos que están en el automóvil podrían estar en otro lado, pero sirven para sentarse. O sea que los asientos, nosotros los usamos, cada vez que hay asiento asociamos con sentarse. No es que vemos un asiento y asociamos con que, no sé, con fuego para el asado. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la función asiento, ¿está bien? Si está en el automóvil es para sentarse. Si está en una sala también es para sentarse. O sea, la función es asiento para sentarse. Esto es lo mismo. Cada vez que yo vea un grupo determinado de átomos, ese grupo determinado de átomos le doy un nombre y ese grupo tiene características específicas. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, del oxidrilo, es un grupo de 2 átomos y la característica que tiene es que da solubilidad a los compuestos que lo tienen. A su vez, si un oxidrilo se une a un átomo de carbono que está unido a oxígeno, entonces toma eso ya otra propiedad además.
otra propiedad que es la de comportarse como un ácido. ¿Y cómo se comporta un ácido? Un ácido es una molécula que es capaz de ceder protones al medio. O sea que este compuesto es capaz de hacer esto. ¿Qué hizo acá el compuesto? Este compuesto es capaz de hacer esto. ¿Qué hizo ese compuesto? Cedió oxígeno. Cedió un protón al medio. Como cede protones al medio, entonces esto es un ácido. Este comportamiento ácido, este comportamiento se va a ver siempre que yo vea esto. Entonces, ácido, ¿está bien? Es una función, ¿está bien? Es una función y el hecho de que esté ahí da propiedades, ¿está bien? O sea que las funciones son grupos de átomos que inherentemente por estar juntados de una manera especial adquieren características espaciales propias y por ende propiedades físico-químicas propias. ¿Está bien? Que son propias de ese grupo. O sea que cada vez que vean los grupos, y los grupos pueden ser chiquitos o más grandes, es decir, que esos grupos o funciones pueden ser un poquito más grandes o un poquito más chiquitas. ¿Está bien? Perfecto. Eso por un lado, ya sé lo que es un grupo. Ahora voy a volver sobre el grupo. Pero me voy un poco más atrás de eso. Me voy más atrás. Eso era lo de grupo para que quede en la cabeza. Ahora vuelvo sobre el grupo. Pero primero me voy a algo más grande en el sentido de interpretación de algo previo a esto. Y es la combinación de los átomos en nuestro organismo. Bueno, para eso primero hay que comprender esto. Un hidrocarburo. ¿Qué es un hidrocarburo? Hidrocarburo. Agua. ¿No? Hidrógeno. Hidrógeno y carbono. Nosotros estamos compuestos de hidrógeno y carbono. Lo repetimos hasta el cansancio y lo seguimos repitiendo. Somos cadenas de carbono. Incluso podemos armar una canción que se llame de esa manera. Que somos cadenas de carbono y así, etc. Somos cadenas de carbono. Literalmente somos cadenas de carbono. En esto es en lo que nos parecemos al petróleo. Decía la otra vez, nosotros sabemos que el petróleo deriva de materia orgánica porque está hecho así, cadenas de carbono. ¿Está bien? Bien, los átomos se unen entre sí formando enlaces. Los enlaces pueden ser iónicos, pueden ser de esta manera, pero cuando el enlace es covalente, cuando los enlaces son covalentes, ese enlazarse de forma covalente implica compartir electrones del último nivel de los átomos. Entonces puedo explicarlo de una manera simple, que es como a mí me da la impresión que se puede entender. Un átomo está hecho de una bola central a la que le llamamos núcleo, que está hecho de protones y neutrones. Y alrededor giran electrones. Ese es el concepto actual. Les decía que esto está cambiando, pero por ahora nos quedamos con el concepto actual, porque si no, tengo un problema de interpretación para lo que sigue adelante. Entonces, por ahora, seguimos con esto, pero les sugiero al que le interese que empiece a ver sobre física en otros lugares, además de esta charla, para que tenga una noción de cosas que no son exactamente esto. Porque si no, después van a decir, bueno, pero a mí el zapallo que sería yo, me dijo que los átomos, no sé cuánto. Bueno, de hecho, hoy en día los átomos se ven, se pueden ver átomos. Cuando hace unos cuantos años atrás, yo no sé exactamente cuándo empezaron a verse los átomos, de hecho, llegó un momento en que yo me enteré que se veían los átomos y que yo todavía estaba diciendo que no se veían, hasta que un día me enteré que sí se veían. Bueno, ahora como yo ya sé que se ven, les digo que se ven, ¿no? Entonces antes decía no se veían, ahora digo se ven.
Antes, bueno, antes y todavía sigo explicando en este modelo, pero ya sé que este modelo que les estoy dando atrasa. Pero nos hace comprender. Después no importa, porque esto es para comprender y después cada uno va aprendiendo lo que le va interesando a lo largo de la vida. Para comprender, entonces, decimos que los átomos tienen, entonces, un núcleo y tienen órbitas, órbitas de electrones. Una órbita no es una estructura rígida, sino que una órbita es simplemente un espacio alrededor del cual se está movilizando algo. ¿Está bien? O sobre el cual se está movilizando algo. ¿Está bien? Es ese lugar por el que se moviliza de forma constante algo, le llamamos, alrededor de otra cosa, le llamamos órbita. Nosotros, las órbitas, sabemos, Sol, planetas, giran alrededor del Sol y forman un caminito, y ese caminito le llamamos órbita. Bueno, inicialmente los átomos fueron descritos de esa manera, descritos como una parte central, donde, bueno, en realidad inicialmente fueron descritos de otras maneras, pero no importa. Una parte central, que le llamamos átomo, alrededor de la cual giran entonces electrones. Y esos electrones giran siempre, o más o menos, a una distancia determinada del núcleo. Y entonces forman una estructura que nosotros estamos acostumbrados a ver como si fuera esto, así. Se lo suele dibujar de esta forma. Este dibujo lo han visto seguramente muchas veces. ¿Y qué representa este dibujo? Representa electrones girando alrededor de un núcleo. Pero las órbitas no tienen la misma, no tienen la misma elipse, sino que son diferentes. Entonces, están dispuestas en niveles. O sea que tengo un núcleo, por fuera una órbita con un nivel, formando un nivel, luego otra y otra. Es decir que las estructuras electrón giran alrededor de la estructura núcleo a una distancia del mismo, siempre a la misma distancia, y los electrones pueden girar a una distancia, pero existen electrones que pueden girar a distintas distancias en el mismo átomo. Pero la carga no es la misma, ¿no? De acuerdo en qué órbita estén. La carga de los electrones. Sí, siempre es la misma. Es carga siempre negativa. Es la misma. Siempre la carga de los electrones es la misma. Ahora, siempre la naturaleza tiene tendencia a manejarse dentro de lo que llamamos un equilibrio o estabilidad. Y los átomos no escapan a esto. Ahora, para tener un equilibrio o estabilidad, los niveles de electrones que se forman alrededor del núcleo, los niveles, están siempre a la misma distancia del núcleo, pero además siempre están ocupados por un número determinado de electrones. No puede haber electrones de más en un nivel. Quiere decir que podría ser algo así como esto. Yo tengo una plaza y en la parte central de la plaza pueden correr gente, pero pueden correr solo hasta 2. Si aparece un tercero, los otros 2 lo echan. O sea que no pueden correr más que 2. Después tengo otra gente que puede correr en otro nivel, que es alejado del centro de la plaza, alejado 20 metros. Entonces en ese otro nivel pueden correr 6 personas. Si corren 7, los otros 6 lo echan. O sea que siempre igual respetando el primer nivel. Entonces se van formando niveles. Lo mismo pasa en el átomo, se van formando niveles de electrones. Entonces tengo electrones formando niveles. Esos niveles se llaman orbitales. ¿Está bien? O es el nombre que capaz que ustedes van estudiando y después se dan cuenta que los orbitales esto está muy cuestionado. Pero por ahora lo aprendemos así, por lo menos para entenderlo. Después para entender algunas cosas. Después, no importa, porque
porque después cada uno, qué sé yo. Pero como lo que nos interesa no es eso, porque nosotros no nos interesa la física y nos interesa la parte química básica, entonces no le damos tanta importancia a esto. Total, es lo mismo, ¿no? Es que lo aprendimos, después pueden ver libros al respecto o ver lo que quieran ustedes al respecto, material respecto de eso. Pero por ahora tengo un núcleo y electrones girando alrededor del núcleo, formando orbitales. A su vez, los orbitales no pueden tener más electrones de aquellos para los cuales fueron creados esos orbitales o están creados esos orbitales. Quiere decir que un átomo que tiene 2 electrones giran en un solo orbital, porque el primer orbital, el que está más cerca del núcleo, puede aceptar hasta 2 electrones. Pero el segundo orbital, puede aceptar más, puede aceptar 6 electrones. Entonces, si un átomo tiene 4 electrones, va a tener 2 electrones en el primer orbital, girando alrededor del núcleo, y en el siguiente orbital va a tener otros 2. ¿Está bien? 4. Y cada orbital tiene el número de electrones que le corresponden. Ahora, ¿a qué es igual el número de electrones total? El número de electrones total de un átomo es igual al número de protones de ese átomo. O sea que los átomos tienen protones y electrones. Hasta hace poco no se explicaba el por qué adentro del núcleo habían cargas positivas, todas juntas, no se explicaba. Hoy se habla de fuerzas nucleares, pero tampoco nos importan. Pero esas fuerzas le permiten a los protones que tienen carga positiva guardarse en un núcleo. Pero eso hace que, a consecuencia de que hay cargas positivas, se tengan que reunir cargas negativas alrededor del mismo. Y se reúnen tantas cargas negativas como cargas positivas hay en el núcleo. O sea que el núcleo, si tiene 5 cargas positivas, va a tener que ese átomo tener 5 electrones. ¿Está bien? Y si tiene el núcleo 7 cargas positivas, entonces va a tener que haber 7 electrones. Entonces el número de electrones está determinado parcialmente por el número de protones que tenga un átomo. Y además los electrones se van a disponer formando capas u órbitas. Bien, entonces tengo formando capas u órbitas. O sea que el dibujo también, de nuevo, ahí está, ¿ve? Ahí tengo un átomo, ¿está bien? Que en su centro tiene un núcleo. Y el núcleo tiene y el átomo tiene 2, 4, 6 electrones. ¿Sí? Por lo tanto, seguramente acá adentro hay 6 protones. 6 protones, 6 electrones. Tiene 2 en el primer orbital y 4 en el segundo. 4 en el segundo. El segundo puede tener hasta 6, el tercero puede tener hasta 8 y así. Cada número, cada orbital puede tener un número determinado de electrones. No puede tener más. Puede tener menos, pero no puede tener más. Bien. Hasta ahí estoy. Ahora, independientemente de la cantidad de protones que tiene un núcleo, independientemente de eso, los orbitales tienen tendencia a llenarse, tomando electrones del medio o cediéndolos. Cuando la cantidad de electrones que giran en el último nivel, no es la cantidad total de los electrones que pueden girar, entonces aparece una tendencia a tomar o a ceder electrones. Entonces, si la cantidad que está girando es más cercana al número de electrones del nivel previo, entonces el átomo tiende a ceder electrones. En cambio, si la cantidad que está girando es más cercana a completar ese nivel, entonces el átomo tiene tendencia a completarlo. Quiere decir que si un nivel tiene lugar para 6 y tiene 4 electrones, tiene tendencia a captar 2 electrones del medio. Y lo mismo pasa al revés. Si el nivel tiene lugar para 7 electrones, para 8 electrones, tiene lugar para 8 y hay uno solo, hay una tendencia a ceder ese electrón. De acuerdo a esa tendencia que tiene a ceder o a captar electrones, el último nivel, de acuerdo a eso, los átomos tienen tendencia a compartir electrones de sus últimos niveles. Es decir, que si hay un átomo que tiene
6 electrones en su último nivel, que podía captar 8, y hay otro átomo que tiene un electrón